Vamos a situar acá nuestro tema, polígonos. Bien. Nosotros vamos a dividir a los polígonos, muchachos, en dos grupos de forma general, ¿no? Ahora véase, vamos a utilizar un concepto que ya lo hemos planteado en los cuadriláteros, ¿no? ¿Está bien? Pero obviamente estamos ya viendo generalizaciones para polígonos, así que vamos a hablar de los dos grandes grupos, que son polígonos convexos y no convexos. Usted ya debe tener una idea a qué se refiere con un polígono. Decimos que un polígono es convexo. Vamos a darnos un ejemplo. Ya listo. Acá estoy graficando un polígono, muchachos. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Para admitir que es un polígono, se debe tener en cuenta que la figura debe ser cerrada. Una figura abierta no se puede considerar un polígono, ¿está bien? Otro punto. Todos los lados que conforman el polígono tienen que ser segmentos de recta. Es decir, un lado no se puede admitir como una curva, todos segmentos de recta. Entonces, acá lo tiene. Ahora, vamos a decir que es convexo, matemáticamente hablando, cuando todos los ángulos internos, sin excepción, ¿ya? Todos los ángulos internos, sin excepción, recuérdelo, ¿ya? Son menores de 180 grados. ¿Está bien? Cuando decimos que un polígono es convexo, cuando todo ángulo interno, su medida es menor a 180. Es una manera de definirlo, ¿está bien? Pero también podemos decir gráficamente, es otra manera. Si usted le traza una recta que lo corte al polígono, podrá comprobar que solamente encontrará como máximo 2 puntos de corte. Por acá también, cualquier posición, 2 puntos de corte. No puede encontrar más de 2 puntos de corte, de lo contrario no sería convexo. Vamos a ver precisamente cuándo es no convexo. Será no convexo simplemente cuando deje de cumplir esta condición, ¿no? Vamos a colocar aquí. Ya está. Esto sería un ejemplo. Podemos comprobar, jóvenes, que acá hay un par de ángulos internos cuyas medidas están superando la media vuelta. Este ángulo y este ángulo son mayores a 180. Como posee ángulos que miden más de media vuelta, entonces ya este polígono es no convexo. Ahora, gráficamente, ¿cómo lo puedo reconocer? Si le trazamos una recta que lo corte al polígono, podemos encontrar en alguna posición que la intersección sea más de 2 puntos, los cortes sean más de 2. Claramente se podría comprobar que si trazamos una recta por esta posición, ¿qué pasa, muchachos? Hay más de 2 puntos de corte, ¿se da cuenta? Eso comprueba que el polígono es no convexo. Bueno, entonces esas son las ideas, ¿no? Polígono convexo y no convexo. Una pregunta, ¿cuál sería lo más común de trabajar, lo que más viene en preguntas de admisión? ¿Se viene preguntas con convexos o con no convexos? ¿Qué dice la estadística? Lo más común de trabajar. Sí, claro que sí, muy bien. Si usted revisa las preguntas de exámenes de admisión, podrá comprobar que la gran mayoría se refieren a polígonos convexos, ¿no?
Muy poco se ha tomado de no convexo, generalmente es convexo. Entonces, vamos a especificar. Usted sabe que cada figura que se estudia hay que ver los tipos de figuras, la clasificación. Vamos a hablar acá, muchachos. ¿Cómo se da la clasificación? Pero vamos a especificar, ¿no? De polígonos convexos, ¿no? Ya está. Entonces vamos a decir así: un primer tipo de polígono. Vamos a darnos por acá un gráfico. A ver. Puede ser así, digamos. Pero vamos a comprobar lo siguiente. Le vamos a indicar que todo ángulo interno es de la misma medida. ¿Se da cuenta? Acá vamos a señalar este polígono. Todos sus ángulos. Cuando decimos de la misma medida, ¿qué palabrita utilizamos en geometría para decir de la misma medida? Son Muy bien. Eso tiene que acordarse, ¿no? Cuando decimos son congruentes, nos referimos a que miden todos igual, pues, ¿no? Entonces, ¿qué nombre recibe este polígono en el cual todos sus ángulos son de la misma medida, son congruentes? A este tipo de polígono se le llama polígono solo ángulos equiángulo. Si todos los ángulos se repiten, muchachos, sus medidas, ¿cómo la vamos a llamar? Equiángulo. ¿Está bien? Podríamos aventurarnos a afirmar que si el polígono tiene todos los ángulos de la misma medida, entonces todos los lados tienen que ser también de la misma medida. ¿Podríamos admitir eso? No podemos nosotros aventurarnos a decir que si tiene todos los ángulos igualitos, tendrá todos los lados también iguales. No. Equiángulo, solo ángulos que se repiten. ¿Está bien, jóvenes? El otro tipo de polígono. Acá nos vamos a dar el caso inverso, el otro tipo. Yo podría decir por acá que tengo un polígono ahí está. Digamos así. Este polígono, muchachos, resulta que todos sus lados son de la misma medida. ¿Ya? Vamos a decir entonces, este polígono, todos sus lados son congruentes. A ver, entonces, ¿qué nombre recibirá este polígono convexo con todos sus lados congruentes? A este se le llama Bueno, este sería equilátero, pues, muchachos. Equilátero. ¿Está bien? Podríamos asegurar que si todos los lados se repiten, entonces todos los ángulos también se repiten, ¿o no? Si todos los lados están repetidos, no podemos asegurar que todos los ángulos también lo son. No necesariamente. ¿Está bien? Ya. Pero
pero tenemos un polígono especial. Tenemos un polígono especial que va a cumplir la doble condición. A ver, muchachos, entonces, ¿cómo lo definimos? El polígono, este polígono es equiángulo y equilátero. Sí, equiángulo y equilátero a la vez, al mismo tiempo. Ahora sí, ¿qué nombre recibe este polígono especial que lo repite todo? Ángulos y lados. A este se le llama polígono Este sí es regular, ¿ya? O sea, el regular satisface las dos condiciones, equiángulo y equilátero al mismo tiempo. Nos podemos dar un ejemplo. Vamos a colocar acá, a ver, en masa, debido a su característica, podríamos decir incluso que pasa una circunferencia por sus vértices, ¿no? Podríamos afirmar eso también. A ver, vamos a hacer una representación, ¿no? Digamos así. Ahí por aquí. Nos damos un ejemplito de un polígono regular. Ahí está bien. Ya, vamos a decir así. Si este polígono es regular, todos los ángulos internos deben medir lo mismo, ¿verdad? Todos los internos son del mismo valor. ¿Y qué pasará con los externos? O sea, con los externos también, pues, el externo que tenga él lo va a tener en el otro vértice. Todos miden igualito. Esa es la característica de estos polígonos. Son especiales, ¿no? Vamos, capisci. Ya está. ¿Qué más debe cumplirse? De repetir todos los ángulos. ¿Qué otra cosa debe cumplirse? Que debe repetir todos los lados. Este lado, es acá, y así para todos, la misma medida. Este polígono especial tiene un centro. Debido a la simetría, presenta un centro, que será centro del polígono y a la vez centro de esa circunferencia. Como tenemos un centro, muchachos, podemos ver lo siguiente. Este punto representa el centro de la circunferencia. Y a la vez, este ángulo ubicado en el centro recibirá el nombre, lo voy a poner así, un seno. Este ángulo, muchachos, se le va a considerar el ángulo central. ¿Qué quiere decir entonces? Que en un polígono regular existe el ángulo central. Otro tipo de polígono que no sea polígono regular no va a tener ángulo central. ¿Está bien? Téngalo presente. Entonces ya sabe los tipos de polígonos. Ahora, a usted en el colegio estoy seguro que le han dado los nombres de los polígonos, ¿eh? Hay algunos que son especiales. Nombre de los polígonos. Si yo le pregunto, ¿cuál es el polígono con menor cantidad de lados?
¿no? El polígono con menor cantidad de lados. Fácil, ¿no? Acá vamos a poner número de lados y acá el polígono. Nosotros cuando hemos empezado a estudiar hemos visto que el más pequeño en cantidad de lados es el de 3 y hemos estudiado el triángulo, ¿no? Y sus leyes. Pero conforme vas aumentando la cantidad de lados cambia el nombre del polígono. El de 4 se llama cuadrilátero. Ay, jóvenes, pero conforme vamos aumentando, a ver, al caso 5 le llamamos pentágono, ¿verdad? Pentágono. El de 6 hexágono. 7 tenemos hepta, muy bien, heptágono. En 8 tenemos octágono, a veces le dicen octógono también, pero igual, no hay problema. Vamos a continuar con nuestra lista. A ver, acá. Con respecto al de 9. Si el número de lados es 9, su nombre es... Ya, muy bien, este es el nombre más común, pero por si acaso tiene un sinónimo. A veces pueden mencionarlo y no se deje sorprender. Es que lo que pasa es que hay figuras geométricas que tienen sinónimos. A veces uno no las ha estudiado y no conoce simplemente, ¿no? Por ejemplo, el triángulo equilátero tiene un sinónimo. Se le dice triángulo isopleuro. Pero ¿quién menciona eso? No, nadie, pues, ¿no? Equilátero nomás decimos. El rectángulo tiene un sinónimo. También se llama cuadrilongo, por ejemplo. Y así, ¿no? Hay figuras que tienen sinónimos. ¿Cuál es el sinónimo de nonágono? N, como la letra, N-ágono. N-ágono, ¿ya? Por si acaso, es el de 9. El de 10, decágono, deca de 10. Si tú vas aumentando 11, le dices le agregas 1, un decágono. Si le pones 12, le llamarás dode, ¿no? Dodeca, y así sucesivamente. Podemos mencionar algunos más ya para ir cerrando la lista. Por ejemplo, el de 15. ¿El de 15 qué nombre recibe? Pentadecágono. Eso, muy bien. Eso es pentadecágono. Le diré, muchachos, que los polígonos tienen un nombre hasta qué valor de número de lados. ¿Cuál es el último polígono que se le puede dar un nombre específico? Al polígono que tiene ¿cuántos lados? 20. Eso, el de 20. El de 20 es el último que tiene un nombrecito especial. ¿Y cómo se le llama a ese polígono? Muy bien, chévere. Icoságono. Profesor, ¿el de 21 se llamaría un icoságono? No, ya no es un nombre particular. Se le llama simplemente polígono de 21 lados, polígono de 30 lados, polígono de 50 lados para mayores de 20. ¿Está bien? Vamos entonces con la parte fundamental, nuestro formulario, los teoremitas que necesitamos saber para resolver nuestros ejercicios. Bien, para establecer nuestro formulario vamos a decir previamente lo siguiente, ¿no? Vamos a decir, sea n el número de lados, pero vamos a decir de un polígono
convexo. Miren muchachos que estamos especificando, mi formulario es para polígono convexo. ¿Está bien? Ya. Primer teorema fundamental. Resulta que la cantidad de lados que representa un polígono n, que por cierto tiene que ser un valor entero positivo necesariamente, resulta ser igual, jóvenes, al número o cantidad de vértices. O sea que si el polígono tuviese 10 lados, va a tener 10 vértices, es la misma cantidad. También es igual al número o cantidad de sus ángulos internos. Claro que sí. Tendría 10 ángulos internos también si tuviera 10 lados. También es igual al número o cantidad de ángulos externos. Y en el caso que el polígono fuese regular, también podríamos decir que es igual al número de ángulos centrales, muchachos. Al número o cantidad de ángulos centrales. ¿Correcto? Ya, ese es nuestro primer teorema fundamental. Vamos con el segundo teorema fundamental. Tenemos que aprender a hacer sumatorias de medidas angulares. Una ley general, por ejemplo, los ángulos internos. Te voy a hacer una preguntita, facilita nomás. A ver por acá la pantallita, si me ayuda. Me voy a dar de ejemplo un polígono 3, 4, 5, 6, digamos 7. ¿Está bien? Pregunta. Si yo quisiera sumar todos los ángulos internos de ese polígono, un procedimiento sería pues dividirlo en la figura fundamental, que son los triángulos. Y eso lo podemos conseguir dividiendo al polígono, trazando diagonales desde un solo vértice. Pregunta, ¿cuánto ha salido el número de triángulos obtenidos trazando diagonales de un solo vértice? ¿Cuántos triángulos salieron? Han salido, bueno, si contamos, vemos que son 5, ¿verdad? 5, ya. Entonces, razonando un poquito para no ser solamente memoristas, mira. Si yo sumo los ángulos de los 5 triángulos, le sumo los ángulos de esos 5, y la equivalencia a sumar los ángulos de esos 5 me va a dar la suma de ángulos internos de todo el polígono. ¿Te das cuenta? Entonces podemos decir, la sumatoria de todas las medidas de ángulos internos será, bueno, cada triángulo, ¿cuánto aporta la sumatoria? Si estamos hablando de internos, cada triángulo aporta 180 grados, ¿no? Entonces debe ser 180 por el número de triángulos divididos, ¿no? Divididos en el polígono. En este ejemplo, para uno de 7 nos ha salido 5. Entonces la sumatoria te sale 900. ¿Te das cuenta? Pero la idea es generalizar. Pregunta, ¿qué cosa es 5, la cantidad de triángulos respecto de 7? ¿Qué cosa es? 2 menos. Entonces, ¿cómo lo puedo decir esto de forma general? 180 por ¿cuánto? ¿Cuántos triángulos salen dividiendo al polígono con diagonales desde un solo vértice? Nos salen 2 menos que la cantidad de lados. Por eso que tenemos esa fórmula, si usted lo ha estudiado en el colegio o lo ha visto antes, de ahí deriva el conocido resultado 180 por n menos 2. ¿Ya? Vamos a decir entonces sumatoria para las medidas de todos los ángulos internos. Mire que lo estamos sustentando, ¿eh? La sumatoria para todos los ángulos internos viene dado por la fórmula, que es lo que hemos demostrado. 180 grados multiplicado por n menos 2. ¿Está bien?
180 por n menos 2. Ya está. O sea que esta sumatoria es dependiente de la cantidad de lados, ¿no? Si varía la cantidad de lados, varía la sumatoria, ¿no? Internos, podemos comprobar eso. Pero nos podríamos plantear también la sumatoria de las medidas de todos los ángulos, pero externos, muchachos. Si nosotros trazamos paralelas a los lados, resulta que los ángulos externos, trasladándolos, darían una vuelta completa. Al dar una vuelta completa, usted tiene que saber que los externos dan 360 grados. ¿Ya? Hasta ahí estamos, muchachos. Formulario básico del postulante, capítulo polígonos. A ver, cuidado con las preguntas teóricas. A ver, si le dicen, en un polígono, la sumatoria de medidas de los ángulos externos es 360 grados. ¿Eso es verdadero o falso? Repito, en un polígono la sumatoria de medidas de todos sus ángulos internos es 360 grados. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué sería falso? Vamos, sin miedo al éxito. ¿Pero por qué? Si hemos puesto la fórmula, ¿sí o no? Los externos, ¿cuánto dan? 360, pero habíamos dicho que el formulario es para polígonos convexos, ¿no? Claro. Lo que pasa, si la proposición no especifica, solamente dice en un polígono, entonces cuando es general en un polígono, uno tiene que asumir que pueden ser los dos tipos, el convexo o el no convexo. Entonces, profesor, todos los teoremas son para los regulares nada más. El formulario estoy poniendo que es para polígono convexo. ¿Lo he puesto o no? ¿Qué he dicho acá? En un polígono convexo. Entonces, mira, date un ejemplo. ¿Sí estamos bien la cámara acá? A ver, ahí por aquí. Este polígono, muchachos, es no convexo. Ese polígono es no convexo. A ver, si usted quiere encontrar la suma de los externos, no le va a dar 360 grados, pasa los 360. Eso depende de la cantidad de lados. O sea que la proposición es falsa porque en los convexos cumple la sumatoria 360, pero en los no convexos no cumple. Si me hubiesen dicho, en un polígono convexo, la sumatoria de medida de los ángulos externos es 360 grados. ¿Ahí qué decíamos? Ahí sí es verdadero, ¿verdad? Porque especifica que es convexo. Aunque te puedo dar un alcance, ¿eh? Mira, por si acaso. La fórmula anterior, la sumatoria de los ángulos internos, esa fórmula sí es válida para los dos, ¿eh? Ojo, la sumatoria de internos 180 por n menos 2 es válido para convexo y para no convexo, por si acaso. San Marcos alguna vez planteó esta pregunta. Dieron esta figurita y pidieron calcular la sumatoria de ángulos internos. ¿Ese polígono es convexo o no convexo? No convexo. Ya, este es un no convexo. Pero la fórmula de los internos, de la sumatoria de internos, les acabo de dar el tip, es válida para convexos y no convexos.
Así que la sumatoria de internos será 180 por el número de lados menos 2. Solamente cuenta cuántos lados son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El número de lados son 12. La sumatoria sería ¿cuánto? 180. ¿Cuánto se le resta al número de lados para la sumatoria? Se le resta 2, o sea, por 10. 180 por 10, mira pues, 1800. Sí, ya me va entendiendo la idea. Entonces, la de los internos sí es válida para ambos, los externos no. Los externos solo para convexos es 360, para no convexos no va a cumplir, ¿ya? Bueno, espero que se estén aclarando las cosas, que vaya entendiendo bien. Vamos con un cuarto teorema. Vamos ahora con esto. Número total de diagonales. Número total de diagonales. ¿Qué función cumple una diagonal? Bueno, si nos damos un ejemplo de un polígono, ahí está. Acá tenemos un polígono. ¿Qué es lo que hace una diagonal? ¿Qué función cumple? Bueno, las diagonales lo que hacen es conectar, unir vértices opuestos. Conexión de vértices opuestos no van a dar diagonales, ¿está bien? Usted puede continuar con el proceso y va a seguir obteniendo más diagonales. Obviamente nosotros no vamos a estar pues contando, ¿no? Y haciendo o graficando, no es necesario, para eso hay fórmulas matemáticas que ya están estudiadas. Usted debe saber que el número total de diagonales, depende de la cantidad de lados, ¿no? Depende de la cantidad de lados. Vamos a decir que es n por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? Recuérdelo. Número de lados por número de lados menos 3 sobre 2. Con esta fórmula vamos a trabajar, muchachos, para el número de diagonales. N por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? Lo que pasa que usted debe recordar que existen otro tipo de diagonales en un polígono. Así es. Vamos a indicar las llamadas, bueno, el número total de diagonales medias, ¿ya? De diagonales medias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una diagonal común y una diagonal media? Vamos a ver, ¿ya? Grafiquemos otro polígono. Digamos así. La diagonal común ya explicamos que conecta vértices. Las diagonales medias no conectan vértices. Lo que conectan son puntos medios de los lados. Usted une punto medio con punto medio, le sale una diagonal media. Y así sucesivamente va conectando otros puntos medios y van a salir más diagonales medias. Bueno, así sería el proceso, ¿no? Por eso necesitamos una fórmula que nos dé el total. Número total de diagonales medias. Uy, es así. También es en función de n, por supuesto. Acá es n por n menos 1 sobre 2. Entonces ya lo tiene, ¿ah? Para las diagonales medias, n por n menos 1 entre 2. Ya estamos dando todas las pautas, el formulario del postulante para este capítulo, que sí lo ha tomado San Marcos, ¿ah? Sí lo toma.
Tenemos base de datos con pregunta de San Marcos. Cuidado con esta variante. Cuidado con esta variante. Vamos a decir, ¿cómo calcular el número de diagonales trazadas desde vértices consecutivos? Cuidadito con este tipo de pregunta. Este no es un número total de diagonales, es un número parcial de diagonales. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde cierta cantidad de vértices consecutivos? Miren, imagínense, ¿no? Yo puedo tener un polígono de 30 lados. Puedo calcular cuántas diagonales en total tiene con esta fórmula. N por n menos 3 entre 2. Pero de esos 30 lados hay 30 vértices. Entonces podríamos preguntar, no queremos el total, sino el número de diagonales que se pueden trazar desde 10 vértices consecutivos. Entonces es una cantidad menor. Entonces para esos casos tenemos esta fórmula. Número de diagonales desde cierta cantidad de vértices consecutivos es igual a el número de lados del polígono por los vértices consecutivos, y luego le restas los vértices consecutivos más 1 multiplicado por los vértices consecutivos más 2 y dividido entre 2. Esa es la formulita, muy interesante. Yo creo que nos vamos a dar, aunque sea un ejemplo. A ver, para que me pueda entender esto, no solamente dejar una fórmula. Ya, decimos. Ejemplito. A ver. Si el polígono tiene 30 lados y los vértices consecutivos son 10, ¿cómo se calcularía ese número de diagonales desde 10 vértices consecutivos? Eso fue lo que nos preguntamos, ¿no? Eso fue lo que nos preguntamos. Si un polígono tiene 30 lados, ¿cuántas diagonales salen desde 10 vértices consecutivos? Entonces, ahí lo voy a poner más claro acá. Número de diagonales desde 10 vértices consecutivos. ¿Qué decía nuestra fórmula? A ver, ¿la tenemos acá a la mano o no? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Sí se ve? Ya, entonces sería número de lados 30. El número de lados 30 multiplicado por la cantidad de vértices consecutivos, 10. Y se le debe restar vértices consecutivos más 1, 11, por consecutivos más 2, 12, dividido entre 2. ¿Se da cuenta? Entonces acá te descubre que salen 300 menos. ¿Cuánto es esto? 6 por 11 sería 66. Ah, entonces si usted le resta, ¿cuánto va a quedar? 234, ¿no? ¿Sí se entiende, jóvenes? O sea, se puede calcular. Porque si tú quisieras el número total de diagonales en ese polígono de 30 lados, le aplica la otra fórmula, n por n menos 3 entre 2. Entonces sería 30 por 27 entre 2. No, o sea, sería un 15 por 27, que supera pues a esta cantidad, ¿no? Porque esta es una cantidad parcial. ¿Sí me entiende la idea? Por favor. A ver, un segundo ejemplito. Halle o calcule. Cuando digo n, ya tú sabes que esto representa el número de lados de un polígono convexo. Halle la cantidad de lados de un polígono convexo si tenemos como dato que el número de diagonales
desde 5 vértices consecutivos, a ver, le vamos a poner un 39. Vamos a suponer. ¿Cuántos lados tiene un polígono convexo? Si se sabe que desde 5 vértices consecutivos se trazan 39 diagonales. ¿Cómo haríamos para este ejemplo? Bueno, vamos a decir, ¿no? Aplicamos la fórmula. ¿Cómo se debe calcular las diagonales desde 5 vértices consecutivos? Según fórmula, el número de lados por la cantidad de vértices consecutivos sería n por 5 menos vértices consecutivos más 1, que sería 6, por consecutivo más 2, 5 más 2 sería 7, y dividido entre 2. Y eso, jóvenes, hay que igualarlo a 39. Vamos acá al costadito. Quiere decir que 5n, 3 por 7 acá es 21, y está igualado a 39. Ahí vamos a descubrir cuántos lados tiene el polígono. 21 lo pasa a sumar. 39 con 21 le va a salir 60. Por lo tanto, ¿en qué polígono se cumple eso? Un polígono de... Se cumple en el de 12, en el dodecágono. En un dodecágono, desde 5 vértices consecutivos trazamos diagonales y te deben salir 39. Es lo que dice la teoría. ¿Está bien? Si se capta esta variante, cuidado, ¿no? Porque no todos son totales. No todos son totales. ¿Está bien? Bueno, uno último, muchachos, ya para ver en el segundo bloque nuestro material de la práctica, pero creo que era necesario. Mire todas las cosas que se pueden plantear, ¿no? Lo último sería analizar al polígono regular. Dijimos que es un polígono especial. En ese polígono se repiten todas las medidas de los ángulos internos, la de los externos y también la de los centrales, o sea que son calculables. Por eso vamos a decir, en el polígono regular a ver, la medida del ángulo interior va a salir en función de la sumatoria de todos los interiores, o sea, 180 por n menos 2, pero lo dividimos entre la cantidad de lados. ¿Por qué? Porque hay tantos ángulos como lados tiene el polígono. Lo dijimos en el primer teorema, ¿no? Ahora, si nosotros queremos la medida del ángulo exterior, lo que debemos plantearnos es la sumatoria de los exteriores, que será 360, y lo dividimos entre la cantidad de lados. ¿Ya? Por último, si queremos medir al ángulo central, resulta que en el centro del polígono regular todos los ángulos van a dar una vuelta, o sea que la suma también nos da 360 y se divide entre la cantidad de lados. Como puede ver, en el polígono regular tenemos que el ángulo exterior y el ángulo central son de la misma medida. Los dos se calculan como 360 entre el número de lados. ¿Está bien? Y no olvidar este detalle como una observación o nota, que si usted tiene un polígono, y no solamente cumple en polígono regular, se puede generalizar. Todo ángulo que es exterior y el otro lado interior, las medidas del interior y el exterior de un mismo polígono siempre son suplementarios, ¿no? No olvidar ese detalle, que dan 180 grados. Bueno, hemos tratado de ver todas las posibilidades. Ahora, con lo que hemos estudiado, tenemos que resolver nuestro material ahora en la segunda parte. Vamos a ver qué tal nos va, ¿ya?
Listo.
Bueno muchachos, estamos listos. Está bien el audio, ¿no? Sí. Estamos listos para empezar la parte de la práctica. ¿Sí? Espero que haya notado bien toda su teoría, que haya captado la información, porque ahora vamos a trabajar, ¿no?, los problemas. Ya vamos con práctica dirigida. Caso 1. Ya está. Bueno, muchachos, tenemos un primer problemita donde se menciona por dato, ya, vamos a poner así, dato, la suma de todos los ángulos es 84. Se quiere calcular el ángulo que está en la parte superior y nos dicen que este polígono que se observa aquí, que es un pentágono, este de acá, por dato, es un pentágono equiángulo. ¿Ya? Pentágono equiángulo. Bien. Acuérdate, el equiángulo repetía todos los ángulos, ¿verdad? Así que va a tener todos los ángulos internos y externos de la misma medida. Así que la fórmula que vimos para el polígono regular, la última que estudiamos, es válida también para el polígono equiángulo, por la misma repetición de medidas. Es decir, ¿cuál era la fórmula para calcular un ángulo exterior de un polígono regular o también que es válido en un equiángulo? ¿Qué dijimos? Acá está el ángulo exterior, ¿eh? El ángulo exterior se mide como 360 sobre el número de grados. Muy bien. Se dijo con todas las letras, correcto, muy bien. 360 entre el número de lados. Como el pentágono tiene 5 laditos, ya pues, te lo divide entre 5 y va a tener que el resultado es 72. En el pentágono regular o equiángulo ya sabemos, hasta con la práctica, hasta de memoria lo podemos saber, ¿no? 72 el exterior y el interior, ¿cuánto sería? 108. Claro, porque habíamos explicado que los polígonos, el interior y el exterior, tienen que ser suplementarios, tienen que dar 180, ¿verdad? Entonces, con esto usted va a trabajar con el exterior 72 y con el interior 108. Como ese equiángulo usted lo va a repetir en cualquiera de los otros, va a estar esa misma medida. Entonces, como yo quiero involucrar al X, yo estoy viendo acá una figurita tipo boomerang, ¿no? Un boomerang ahí, ve. Tú recordarás cómo es la formulita y eso ya lo hemos visto, ¿no? Ahora la vamos a aplicar. Yo le voy a colocar, voy a introducir la variable beta aquí. Y acá yo sé que este ángulo es el interior del pentágono equiángulo, que es 108. Muchachos, acá hay 108 grados. O sea que si yo le aplico la ley del boomerang, ¿qué vamos a decir por la ley del boomerang? Entonces, fácil, que la suma de estos tres va a dar ese 108 que está afuera.
alfa, beta y el X. Está bien plantear eso, ¿no es cierto? Correcto, entonces ya he involucrado al alfa y ya está el X presente, ¿no? Faltaría relacionar el otro ángulo teta para aplicar el dato, ¿no? Ya, pero vamos a ver cómo lo podemos relacionar. Yo conozco este ángulo que es el exterior. El exterior mide 72. Y conozco este ángulo que es el interior del pentágono. 108. Entonces, muchachos, para este triángulo tengo dos interiores y puedo notar que su exterior también se conoce. Acá está su exterior de ese triángulo. ¿Qué tal si le aplicamos la fórmula básica del ángulo exterior del triángulo? Que dice la suma de los dos internos, teta más 72, nos tiene que dar el ángulo de afuera, exterior, que como vemos es la suma de estos dos juntos, ¿ah? 108 más beta. ¿Está bien? Listo. Yo creo que de ahí lo que toca es sumar para reemplazar nuestro dato. Y al momento de sumar, la variable beta también se va a cancelar, ¿eh? ¿Te das cuenta? Izquierda y derecha se va. Y acá está el dato. Alfa más teta. Acá lo reemplazamos. Alfa más teta es 84. Sigo. Más X. Más 72. Y por acá 208. Serían 216. A ver, jóvenes, completamos la operación suma y resta y tenemos el ángulo. El ángulo será 6,6. Creo que es así. A ver, comprueba. Me parece que es 60 grados. ¿Correcto? Sí, está bien. Ya está. Entonces 60 grados. Bueno, muchachos, es un primer ejemplo donde podemos utilizar la teoría del ángulo interior o exterior en polígonos equiángulos. Ya está. Vamos con un segundo caso. Dice así, ¿no? Se tienen dos niños que van a fabricar un par de polígonos, así menciona, y disponen para ello de palitos o cerillos de fósforo. Disponen de 11 cerillos para formar cada uno su polígono. Bueno, si han formado un polígono, entonces son figuras ya cerradas, necesariamente. Entonces voy a decir, yo no sé, pues, un primer polígono que tenga m lados, no sé. El otro polígono que forman con los cerillos que tenga n lados. Pero me dicen, primer dato, la cantidad de cerillos disponibles son 11. Eso quiere decir que la suma de estos dos, ¿no?, tiene que ser 11, pues, ¿no? Porque con 11 cerillos han fabricado los dos polígonos. O sea, tenemos una ecuación. Y como la cantidad de lados es un número entero, no podrían ser iguales, ¿no? Porque dos iguales no me va a dar un 11 entero, pues. Se nota que hay uno mayor y otro menor. Pero voy a tener que asumir. Voy a asumir que el segundo tenga más que el primero, que vamos a suponer. M es menor de n, ¿no? Así lo voy a asumir. Ya está. Entonces, este de acá tiene diagonales del primero y este tiene diagonales del segundo. Entonces, bueno, ¿qué planteamos? Hay un dato más, ¿no? ¿Qué dice el ejercicio? Adicionalmente. Bueno, dice que un niño le dice al otro, mi polígono tiene 4 diagonales más que el tuyo, le dice. ¿Cuánto mide el menor número de cerillos empleados para formar el polígono? Ah, bueno, el menor. Ojo, la incógnita es el número de lados menor. La incógnita es m. La incógnita es m.
Pero tenemos un segundo dato. El segundo, que tiene más diagonales, porque tiene más lados, le gana en 4. O sea, decimos, las diagonales del segundo serían igual a las diagonales del primero más 4. Sería la segunda ecuación. Bueno, pues, entonces diremos, ¿no? Esto es algebraico, muchachos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de las diagonales según lo que estudiamos? Fórmula de las diagonales. Número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2, ¿no? ¿Se acuerda el formulario? Para él sería n por n menos 3 sobre 2. Ahora, las diagonales del primero. El primero tiene m lados. Entonces sería m por m menos 3 sobre 2. Y son 4 diagonales más, ¿no? Yo creo que si la incógnita es m, podemos despejar el n de aquí, ¿sí o no? ¿Qué cosa es el n? ¿No sería acaso 11 menos m? Y eso de acá yo lo puedo reemplazar. En vez de n le ponemos 11 menos m. Pero acá sería n menos 3. Hay que quitarle 3. 11 menos 3 sería un 8. 8 menos m. Entre 2 igual m por m menos 3 entre 2. Como vemos, ya queda una ecuación solo en función de m, ¿no? Una sola variable. Voy a multiplicar por 2 a todo para eliminar la fracción, y acá sería 11 por 8, 88. Menos 11 menos 8 operando, menos 19. Menos por menos más m cuadrado. Acá va a ser, bueno, esto va a entrar a multiplicar, sería m cuadrado menos 3m, y como hemos multiplicado por 2, acá el 4 queda afectado. 4 por 2, ahí sería 8, y ya no tenemos fracción. ¡Qué bacán! M cuadrado se cancela, solo bueno, y 19 pasa posi, 19 menos 3 te sale 16, y este 8 le resta 88, te va a quedar 80. Mira, ahí descubres cuántos lados tiene el primer polígono. 80 entre 16, 5. Ya está. Ahora, ¿está bien así o quieren un método más violento? ¿O suficiente? Suficiente con la ecuación entonces, ¿no? Para resolver. ¿Sí? Es que lo que pasa que si se dan cuenta, la suma de lados es pequeña, 11. Quiere decir que los polígonos no tienen mucha diferencia de lado. Y lo confirma las diagonales, solo se diferencian en 4. Saca cuenta nomás, hazte una tablita. Número de lados 3, número de diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? No tiene, 0. ¿El cuadrilátero cuántas diagonales tiene? 2. ¿El pentágono cuántas diagonales tiene? 5 por 5 menos 3 entre 2. Te va a quedar 5. ¿Y el hexágono cuántas diagonales tiene? Aplica la fórmula. 6 por 3 menos. 6 por 3, 18 entre 2, 9. Mira la diferencia de diagonales, 2, diferencia de diagonales 3, diferencia de diagonales 4. Acá me doy cuenta, los que tienen diferencia de diagonales 4 son 5 y 6, cuya suma es 11. Oye, ¿para qué opero ya? Me doy cuenta que son 5 y 6. Ahí no sé si se entendió, ¿sí? Es una manera de comprobarlo. En todo caso, lo puedes hacer con tus ecuaciones, ¿no? Aplicas tu fórmula,
igualito te va a salir. Pero ya más o menos uno puede detectar que la diferencia de diagonales 4 es entre 5 o 6, ¿no? ¿Te das cuenta? Con una pequeña tablita que se deduce rápidamente. Bueno, son estrategias que vienen con la práctica. Pero bueno, podemos seguir intentándolo. Caso número 3. Me dan la siguiente figurita relativa a un polígono regular. ¿Ya? En un determinado polígono regular tenemos que se cumple lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer, ¿no?, que este es un polígono regular de n lados. De n lados. Precisamente lo que queremos averiguar es cuántos lados tiene, ¿no? A, B, C, D, etc. Pero nos dicen aquí que el ángulo ACD mide 135. Bueno. El método tradicional nos diría, pues, que si es un polígono regular, se le pone el mismo lado a todos, ¿no? Lado A y así a los demás. Esto me genera aquí un triángulo isósceles y le podemos colocar el mismo ángulo alfa y alfa porque se repite. Ahora bien, por aquí. Afuera, ¿cuánto tenemos? 1 más 1, 2 alfa. Pregunta, ¿qué cosa es este ángulo 2 alfa? Respecto al polígono. ¿Es el ángulo exterior o no? Ese 2 alfa es el ángulo exterior del polígono. Y como el polígono es regular, ese valor tiene que repetirse en todos los demás vértices. Lo vamos a utilizar acá en el C, donde está el dato. Acá voy a prolongar con la intención de trabajar ahí su ángulo exterior, cuya medida es 2 alfa. Ahí está. Entonces vamos a decir, en el vértice C, ¿qué estamos observando? Una media vuelta. ¿Conformada por quién? 2 más 1, 3 alfas y el 135. Lo tenemos que igualar a 180. Eso quiere decir, jóvenes, que 3 alfa debe ser 45. Consecuencia, el alfa vale 45 entre 3, el alfa sale 15. ¿Está bien? Ahora, y con ese alfa, ¿qué ganamos? El ángulo exterior. Conclusión, ya conozco la medida del ángulo exterior. La medida del ángulo exterior es 2 alfa. El doble de 15. Nuestro ángulo exterior es 30 grados. Y la pregunta es, ¿con qué fórmula calculamos al ángulo exterior de un polígono? Con la fórmula 360 sobre el número de lados. Para que el exterior sea 30, viene de 360 entre el número de lados. Quiere decir que ¿cuántos lados tiene este polígono? 12. 360 entre 12 da 30. Capisci, ¿sí se entiende? A ver, por favor, me dicen o tengo que repetir, lo explico de nuevo, ¿es necesario o no? Ese es el método tradicional, así se resuelve, ¿no? Con el polígono regular, se repiten los lados, se repiten los ángulos. ¿Sí se logró entender? ¿Qué dicen? Sí, profesor, todo claro. ¿O es que quieren otro método más violento? ¿O quieren otro método más violento? Otro. Por favor.
La geometría tiene sus secretos ya contados, ya, sus días contados. De la camarita que me siga por acá. Si captaste la idea, bacán. Si no lo haces por el método tradicional, ya sabes que igual va a salir. Cuando yo puse un polígono regular en la parte teórica, ¿qué le añadía al polígono regular en el gráfico? Si estuviste aquí. ¿Qué le añadía al gráfico del polígono regular cuando lo presenté en la parte teórica? ¿Qué le pusimos adicionalmente? ¿Será que estuvieron atentos a la teoría? En el gráfico, ¿qué le puse? ¿No se han dado cuenta que le puse una circunferencia? ¿No se han dado cuenta que le puse una circunferencia? Porque el polígono regular pasa una circunferencia por sus vértices. ¿Sí? ¿Captaron o no? A ver, A, B, C. Con la circunferencia también se puede trabajar si le pasas al polígono regular. Con 135, ¿cuánto es el arco que está enfrente? Su doble. 270. ¿Cuánto es el arco que me queda acá? 90, porque tienen que dar 360. Pero como es regular, estos tres arcos que veo son iguales. 90 entre 3, 30 para cada uno. Quiere decir que este arco que mide 30 proviene de dividir toda la vuelta entre la cantidad de lados del polígono. Para que dé 30, el polígono tiene 12 lados. ¿Se captó el método? Sí, La circunferencia resuelve también el problema. Es decir, bueno, en esos casos yo le agarro circunferencia. Problema de nivel intermedio avanzado. Con circunferencia, pum, mata problema de polígono regular al toque. Cuando viene con ángulos. Bueno, estamos dando los tips por si acaso, ¿no? De todas maneras, cumplimos con colocar la solución tradicional. Pero se deja dicho que también hay otras alternativas, ¿no? ¿Está bien? Ya, vamos con el siguiente caso. Bueno, lo que nos presentan acá es simplemente dos polígonos regulares dispuestos de esta forma, ¿no? Los estoy colocando en colores distintos, ¿no? Uno de naranja, otro de verde. El primero sería A, B, C, D, E por esta posición. Y el otro es Q, R, S, T y así sucesivamente. Bien, con respecto al primer polígono, nos dicen, bueno, el número de lados del primer polígono es 18. Sí lo dan de dato. Más bien lo que se pregunta es, ¿cuántos lados tiene el otro, el segundo polígono? Para ello nos dan de dato la suma de medidas de estos ángulos CSR y el otro ángulo EDT. Lo que pasa que estos ángulos, si somos observadores, este ángulo es el exterior de este primer polígono. Es su ángulo exterior. Así como él es el exterior del otro. Es lo que se puede observar. Así que, jóvenes, lo que nos han dado de dato es la suma de medidas de los ángulos exteriores de ambos polígonos. Medida del exterior del primero más medida del exterior del segundo es un valor de 29 grados. Y bueno, si son polígonos regulares o equiángulos, funciona la fórmula 360 entre el número de lados, ¿no? Así que lo vamos a reemplazar nada más. El exterior del primero será calculado como 360 sobre el número de lados del primero, que sí lo conozco.
Me dice que tiene 18 lados. Más el exterior del otro, 360 entre el número de lados del segundo, que es la incógnita. Y esto me da 29, dice. Pero podemos ver que 360 entre 18, este valor de acá es 20 grados, ¿no? 360 entre 18, ¿sí se ve la camarita? ¿Sí? 360 entre 18, cuando estaba por acá, da 20 grados. Para que me dé 29, esto tiene que ser 9 graditos. 360 entre número de lados 2 debe dar 9 grados. Y para que el cociente dé un valor de 9 grados, quiere decir que el segundo polígono tiene, hoy sería 40, ¿no? 360 entre 40 da 9 grados. Ahí lo tiene, ¿ves? Ya está. Muy bien. Creo que eso pide, o pide otra cosa adicional. No, solamente pide cuántos lados tiene el segundo polígono. Suficiente, ¿no? ¿Está bien, muchachos? Vamos. Ya estamos por las 5. La pregunta dice, si le aumentamos 3 lados a un polígono, resultará que sus diagonales se van a duplicar allá. Bueno, eso más que nada sería un formato algebraico, ¿no? Porque debemos considerar dos polígonos. Podemos decir un primer polígono de n lados, pero dice que le vamos a aumentar 3 lados. Aumentamos 3 lados y las diagonales se duplican. Bueno, si este tiene unas diagonales 1 y este tiene unas diagonales 2, tenemos como dato que las diagonales del segundo polígono serán el doble, porque dice que se ha duplicado respecto de las diagonales del primero, ¿no? Eso es lo que se está planteando. Bueno, otra vez, ¿no? La fórmula de las diagonales, que ya lo hemos visto. ¿Cómo medir las diagonales del segundo polígono? Su número de lados, n más 3, multiplicado por su número de lados, menos 3. Estoy aplicando la fórmula de las diagonales. Número de lados por el número de lados menos 3 entre 2. Ahora bien, esto es el doble de... Y las diagonales del primero es directo, porque tiene n lados. Sería n por n menos 3 sobre 2. Bueno, entonces es cuestión de operarlo. Por ejemplo, este 2 se cancela, ¿no? Ahora, esto de acá, más 3 menos 3 se cancela. Así que este factor es n. Ese factor es n. Con este n también se va a ir, ¿ve? Así que la operación queda n más 3 igual, este 2 pasa a multiplicar, sería 2n menos 6. Así que bueno, 6 más 3 sería 9. Bueno, la operación arroja que n vale 9, muchachos. Esta relación se cumple para un polígono de 9 lados, así queda demostrado con la fórmula. La pregunta, dé como respuesta la suma de medidas de todos los ángulos interiores. Bueno, se debe referir al primer polígono, al original, ¿no? O sea, al polígono de 9 lados. Bueno, tenemos fórmula, sumatoria de medidas de todos los ángulos internos. Sabemos que es 180 multiplicado por el número de lados menos 2. Como n salió 9, se multiplica por 7. Y la respuesta es, muchachos, 18 por 7. 1200, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes. Está bien, está bien. Esa sería la respuesta. 1260.
Por favor, si le viene pregunta de polígono, yo creo que puede resolver. Si le toca este capítulo, ¿no? Vamos a ver. Ojalá. Tenemos un sexto caso. Vamos Perú, con fe, vamos con fe. ABCDF será un polígono regular donde la medida del ángulo interior será el triple del ángulo formado por las mediatrices de AB y de E. ¡Ah, carambas! Tenemos que hacer un pequeño esquema, muchachos, si queremos resolver ese ejercicio. Me habla del ángulo formado por dos mediatrices. Bueno, tú debes saber por concepto teórico qué cosas son las mediatrices, ¿no? AB, BC, CD y DE. Ah, caray. Sí. ¿Qué dice la teoría acerca de las mediatrices respecto de un segmento? Bueno, eso lo hemos visto también, ya hemos estudiado líneas notables del triángulo, ¿no? Respecto de un lado, la mediatriz es aquella recta perpendicular que pasa por el punto medio. Mediatriz de AB, mediatriz del lado DE, perpendicular en el punto medio. Si decimos que esas dos perpendiculares forman un ángulo alfa, ¿qué nos dieron como dato? Que sus ángulos internos del polígono grande, ¿no? Porque acá el polígono continúa. Vamos a decir, este es un polígono regular de n lados. Así que bueno, vamos a decir que por dato, ¿no? Los ángulos internos miden su triple de ese ángulo. Lo que sí podemos decir por teoría es que se puede calcular la sumatoria de ángulos de este polígono pequeño que ha quedado encerrado por las mediatrices. Por cierto, ¿qué polígono es el que se ha formado? Bueno, vemos que son 6 lados, me parece, ¿no? 6 lados. Acá se ha formado un hexágono. Número de lados 6 para este polígono. Entonces, jóvenes, acá podemos decir que la sumatoria de medidas de todos los ángulos internos, ¿cuánto va a ser? La teoría, la fórmula de la sumatoria de internos. 180 multiplicado por ¿cuánto? Bueno, como los lados son 6, se multiplica por 4, porque ya dijimos que es por 2 menos que la cantidad de lados. Pero vamos al gráfico y podemos decir qué valor representa la sumatoria de todos los interiores. Bueno, yo observo acá 3, 6, 3 más son 9 y este de acá, oye, serían 10 alfas. Pero eso no es todo. La sumatoria también agarra estos dos ángulos rectos de las mediatrices. Hay un 90 y un 90. Si estamos haciendo la sumatoria 90 con 90, por acá es 180 ya. Y esto es 720. A ver, jóvenes, la operación dice que 10 alfa, si le resto 180, me va a quedar 540. Si lo divido entre 10, 54. así es. A ver, chicos, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la técnica para determinar, averiguar cuántos lados tiene el polígono grande? Se recomienda el ángulo exterior, porque el ángulo exterior es 360 entre el número de lados. Teniendo el exterior, te sale de inmediato el número de lados. Así lo reconoces al polígono. Entonces decimos, si el alfa es 54, ¿quién es el ángulo interior? El ángulo interior es 3 alfa. La medida del ángulo interior sería 3 alfa. ¿Cuánto es el triple de ese 54? Eso de ahí es 162. Lo terminamos acá al costadito. Ya tú sabes, por concepto teórico, que el interior con el exterior tienen una relación suplementaria.
Si el interior te sale 162, es porque la medida del exterior, ¿cuánto es? Bueno, si el interior es 162, el exterior será, ¿no será acaso 18 grados y te dan 180? Entonces, ese exterior del polígono representa el cociente entre 360 y el número de lados. Entonces, tú averiguas que el número de lados, para que dé 18, ¿cuántos lados deben ser? Ah, es un icoságono. Es un icoságono de 20 lados, cumple esa relación. Ya, pero ¿qué es lo que se pide siempre? Hay que ver lo que se pide al final. Número de diagonales. Bueno, remátalo pues. Número de diagonales sería este 20 multiplicado por 3 menos, que es 17, y dividido entre 2, ¿no? Así que nuestra respuesta va a ser 17 por 10. Bueno, la clave que diga 170, esa será la respuesta, muchachos. ¿Estamos? ¿Capisci? Ya está. ¿Ustedes creen que me alcance un ejercicio más de repente por aquí? ¿Podemos o no? A ver. Bueno, voy a tratar de aprovechar este espacio. Yo creo que sí, a ver, haciendo un esfuerzo. Uno que no tenga gráfico. La 9 puede ser. A ver, la 9, ¿ya? A ver, jóvenes. Tenemos un nonágono. Nonágono convexo. Condición del problema. Vamos a decir, de este nonágono convexo, sus ángulos interiores, ¿cuánto van a ser? Tienen que ser 9, pues, ¿no? Porque nonágono es de 9 lados. Nonágono es de 9 lados. ¿Cuántos ángulos internos va a tener? Va a tener 9. Pero ¿cómo van sus medidas? ¿Qué es lo que dice el ejercicio? Sus medidas van en una progresión aritmética. Atención. Progresión aritmética, como son 9, cantidad impar, vamos a ayudarnos de un ángulo central, de un valor central. En cantidades impares, progresión aritmética, jugamos con un central. Yo voy a decir que el central sea pues un alfa, y van a haber 4 mayores y 4 menores. Como están en progresión aritmética, los mayores se les suma una cantidad. Alfa más R, alfa más 2R, alfa más 3R, ¿está bien así? Y alfa más 4R. ¿Quiénes serán los menores? Porque este es el central, ¿no? Alfa menos R, alfa menos 2R, alfa menos 3R y el más pequeño, ¿está bien así? Y de esa manera, los 9 ángulos internos, sus ángulos internos del nonágono convexo tienen esa forma, si están en progresión aritmética. Pero si yo conozco a todos los ángulos internos, ¿qué puedo hacer con ellos? Sumarlos. Le aplicamos la sumatoria de medidas de todos los ángulos internos. ¿A cuánto lo debe igualar? 180 por cuánto tiene que ser acá. El número de lados es 9. Tiene que ser por 2 menos, pues, no es por 7. Pero vea el detalle. Cuando usted lo sume, ¿no será que la razón se cancela de la progresión? Menos 4 más 4 se va, menos 3 más... Todas las razones se cancelan. ¿Cuánto sería la sumatoria de todos entonces? ¿No sería 9 alfa? Igual a 180 por 7. ¿Cuánto es el valor de alfa entonces? 140. Así es. Por lo menos conocemos al ángulo central, que es 140. No se sabe el valor de la razón. Pero el problema dice, condición. Cuando la razón tome el máximo valor entero,
Determine la medida del mayor ángulo. Qué interesante. ¿De dónde saco la máxima medida entera de la razón? Recuerda, es un nonágono convexo. Lo dijimos al inicio, empezando la clase. Condición matemática para que un polígono sea convexo. ¿Qué dijimos? Los ángulos deben ser menores de 180. Ya, ahí está la respuesta. Los ángulos internos deben ser menores de 180. ¿Quién es el que me puede sobrepasar los 180? Obviamente, tengo que asegurar al mayor ángulo. Este de acá es el ángulo mayor. Vamos a poner la restricción de medida. Tengo que restringir. Restricción. La medida del ángulo mayor para que el polígono, restricción por ser polígono convexo, por si acaso. La medida del ángulo mayor la tengo que asegurar. Tiene que ser menor de 180. Así sería, ¿verdad? ¿Y cuánto mide el ángulo mayor? Alfa más 4R, pero alfa es 140. El ángulo mayor mide 140 más 4 razones. Y eso es menor de 180. Oye, ¿qué quiere decir? Que 4 razones es menor de 40. Continúa acá al costado. Si 4 razones son menor de 40, quiere decir que la razón de la progresión es menor de 10. Oye, si la razón es menor de 10, ¿qué significa? ¿Cuál es la razón máxima entera? 9, uno antes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo mayor cuando la razón es máxima entera? Bueno, ya está la respuesta. El ángulo mayor tiene la siguiente medida. Alfa más 4R. Pero ya vimos que el alfa es 140 y trabajamos con el valor de la razón máxima entera, que es 9. Entonces sería 140 más 36. 176. Qué bonita pregunta. Con la teoría nada más lo pudimos hacer. A ver, muchachos, para la última partecita.
Bueno chicos, vamos entonces a la última parte. Todavía está secando un poquito la pizarra, pero a ver. Preguntita, mientras va secando la pizarra, en el problema 7 habla de un hexágono equiángulo. Es un hexágono equiángulo, ya, pero ¿cuánto sería la medida del ángulo exterior si es un hexágono equiángulo? Sabiendo nuestra fórmula, ¿no? Hexágono, equiángulo. 360 entre 6, ¿sí o no? Oye, ¿eso cuánto nos da? Nos da un 60 grados, ¿no? Jóvenes, hay que tener un poquito de imaginación, algo deducir, ¿no? Si el ángulo exterior es 60, entonces ese 60 que se repite me estaría dando la posibilidad de formar triángulo equilátero, ¿te das cuenta? Esa es una recomendación para este tipo de casos. Cuando usted vea un hexágono equiángulo, piense en que se va a formar triángulo equilátero. Así es. Ya más o menos con esa idea podemos ir graficando. Ya estamos. Bueno, puede ser así. Esa va a ser la idea, ¿no? Estoy colocando una visión desde arriba, ¿no? Del terreno que tiene forma de hexágono con los lados, que se nos ha asignado. A ver aquí. Si yo veo dice AB, hay que ponerle 5. A CD le damos 12. EF se le da 4 y AF se le da 10. Entonces, conociendo ello, se pide calcular cuánto suman los otros dos lados. ¿Te das cuenta? El BC con el DI. Entonces se está pidiendo la suma de los otros dos lados. ¿Cuánto resulta ser, no? Bueno, pues entonces diremos, ya habíamos anticipado que si es un hexágono equiángulo, con número de lados 6, ¿no es cierto? Este ángulo externo, la medida del ángulo externo tiene que salir 360 entre 6, cuyo resultado es 60 grados. Y como ese equiángulo, ese 60 se repite en todo lo demás, por lo tanto, genera triángulo equilátero, es lo que habíamos dicho. Entonces, jóvenes, este 10 por equilátero, lo repetimos aquí y aquí. Claro, también es 60 este, ¿no? La cosa se repite en lo demás, ¿eh?
Acá hay 60, 60, 60, equilátero. Y este lado Y se repite. Acá arriba lo mismo. 60. Un equilátero y le ponemos XX. Bueno, ahí lo tiene. Entonces, podemos decir que no solamente hay 3 equiláteros en cada esquina. Y el triángulo grande, el mayor, ¿podemos decir que es equilátero o no? Claro, pues, el grande también sale equilátero. Así que vamos a plantearlo. En el triángulo equilátero mayor, así lo vamos a poner, en el triángulo equilátero mayor, se va a cumplir. Cualquiera de los 3 lados miden igual, ¿eh? Por ejemplo, este lado es X más 12 más Y. Yo lo puedo igualar a la longitud de este lado, que sería 10 más 4 más Y. Ah, pues, si yo igualo esos dos lados, la variable Y se cancela. Y acá me queda 14 menos 12, ya tengo el valor del X. El X vale 2 metros. ¿Está bien? De igual forma, podemos igualar, dado que es un equilátero, estos dos lados también son iguales. Este lado es X más 5 más 10. Puedo decir que mide lo mismo que este lado X más 12 más Y. Mire, si usted lo iguala, lo que se cancela es el X. Acá me queda 15 menos 12. Vemos que el Y vale 3. Entonces ya averiguamos cuánto miden los otros dos lados. Así que, jóvenes, para responder a la pregunta, la suma de ambos tiene que ser 3 más 2. Los lados suman 5 metros. ¿Qué tal? ¿Se entiende esa idea del equiángulo? Cómo prolongar y formar triángulos equiláteros. Interesante, ¿no? Ya. También tenemos una figurita para el ejercicio número 8. A ver. ¿Sí se entendió? No hay dudas en la 7. Todo conforme. Entonces paso a la 8. El gráfico. CD DE. Bueno, esta figura viene por acá, es un polígono, pero es polígono equiángulo nomás, ¿eh? No es regular, pero agarra desde acá, a ver. A, B, C, D, E. Voy a señalar que este grande es un polígono equiángulo de n lados. Bien. Pero acá hay un dato, en el gráfico aparece esto. Así. Vamos a colocar las medidas. Alfa con alfa, teta, teta i, 2 alfa menos 1. Bien, bien, entonces, jóvenes, del gráfico, ¿cuál es la medida del ángulo interior de nuestro polígono? 2 alfa. Que es equivalente a teta también, ¿no? ¿Sí? O sea, el ángulo interior es el ángulo teta, que a la vez equivale a 2 alfa. Bueno, eso es lo que se aprecia según las condiciones del problema. Así que si el polígono es equiángulo, esta medida teta o 2 alfa
se debe repetir en todo lo demás, ¿no? Aquí yo voy a tener el mismo, para no poner fracción voy a trabajar con 2 alfas. 2 alfas. 2 alfas. Este teta es 2 alfa también. Podemos notar que se ha formado un polígono más pequeño. Se ha encerrado acá, ¿no? ¿Y cuántos lados tiene este polígono? Bueno, 6. ah, también es de 6. Ah, bueno, pues ya hemos visto que, vamos a plantear acá, para este polígono, la sumatoria de medidas de todos los ángulos internos, ya sabemos que es 180 por 4, dos valores menos que el lado, 180 por 4. Pero usted del gráfico puede deducir qué valor representa toda la suma de los interiores. Bueno, vamos a sumar, pues. Acá hay 2, 4, 6, 8. Con este son 10. Y uno más, son 11. 11 alfa menos 50, sale la sumatoria. 11 alfa menos 50 es la sumatoria de internos, que por fórmula es 180 por 4, valor de 720. El 50 pasa a sumar, ¿no es cierto? Oye, si pasa a sumar es 770. Ah, tiene 11ava, pero te das cuenta que es exacto. El alfa es 70, ¿no? Ya, el alfa es 70. Para reconocer cuántos lados tiene, ¿cuál era la estrategia? ¿Qué dijimos? Calcular el ángulo. ¿No dijimos que el exterior? Porque es más rápida su fórmula y directa, pero el interior es 2 alfa. La medida del interior es el doble de alfa. O sea que la medida del interior es 140, jóvenes. ¿No ves que alfa es 70? El interior vale 140. Entonces, ¿cuánto es el exterior? Ya, el exterior debe ser 40 el exterior, porque suman 180 ambos. ¿Y ese exterior de dónde proviene? De 360 entre el número de lados del polígono. Esto quiere decir que el número de lados del polígono, para que dé 40 grados, ¿está bien la camarita? ¿Sí, no? ¿Cuánto debe ser? 9. Descubrimos que es un nonágono la figura mayor. Podemos dar la respuesta. Determina el número total de diagonales del polígono. Bueno, pues piden número total de diagonales. Total. Entonces, número total de diagonales viene con la fórmula número de lados por el número de lados menos 3, que sería 6, dividido entre 2. Sería 9 por 3. La respuesta debe ser, chicos, 27, ¿no? 27, ¿ya? ¿Nos alcanza para la 10 o no? Porque la 9 ya la hicimos. ¿Sí? Tutor, ¿me alcanza para la 10, no? Para ver si lo puedo acabar el material. Ya, chévere. Uy, está bien entonces. Chicos, atención, último ejercicio, número 10. Acá debe ser algebraico por la forma como se presenta. Ya. Analicemos. Dice, para un polígono convexo, la suma del número de lados, que es n, más la suma del número de diagonales, más el número de triángulos obtenidos al trazar las diagonales de un solo vértice, y más el número de ángulos rectos que son equivalentes a la sumatoria de medidas de todos los ángulos internos. ¡Hala! ¿Qué es eso? Esto es igual al cuadrado de otro polígono cuyo número de lados es 1 menos. Si mi polígono tiene n lados, el otro tiene 1 menos.
n menos 1, pero al cuadrado. Eso es lo que dice el ejercicio. Ahora, de esto, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, n sigue siendo n, no hay ningún problema. Número de lados. Diagonales, ¿qué cosa es? N por... N menos 3 veces. Ya, listo. Profesor, esto de acá no sé, pero se me hace conocido que lo hemos visto. Número de triángulos obtenidos al trazar diagonales desde un solo vértice. N menos 3. Claro, ¿no lo demostramos con la sumatoria de internos? 180 por n menos 2, porque n menos 2 es la cantidad de triángulos que salen al dividir un polígono con diagonales desde un solo vértice. Muy bien, esto es n menos 2. No es una fórmula que yo me tengo que memorizar, esto uno lo puede deducir. ¿Será que esto otro también es fórmula o lo podemos deducir? ¿Cuántos ángulos rectos equivalen a la sumatoria de todos los ángulos internos? Jóvenes, tú no tienes que memorizar esa fórmula, te repito, la tienes que deducir. ¿Cuánto es la sumatoria de todos los ángulos internos? No sabemos qué es 180 por n menos 2. Si yo te pregunto, camarita, esta es la sumatoria de los ángulos internos. Yo te pregunto, ¿cuántos ángulos rectos entran ahí? Equivalen. ¿Qué tengo que hacer para averiguar cuántos ángulos rectos entran? Lo tengo que dividir entre 90 para saber cuántos ángulos rectos entran acá. Yo lo divido entre 90 y me sale así. Ya. Eso es 2 veces n menos 2. No es fórmula, se deduce por la condición. Y esto es n menos 1 al cuadrado. Ya está tu ecuación, solamente en función de n, una sola variable. Eso es un poco de álgebra. Mira, 2 y 1, acá hay por si acaso 3 veces n menos 2. Como acá hay una fracción 2, lo voy a multiplicar por 2 a todo para que ya no tengamos fracción. Si lo multiplico por 2 sería 2n. Multiplicando por 2 se cancela 2, pero me sale n cuadrado menos 3n. Si lo multiplico por 2, acá me va a salir 6. 6 por n menos 2 sería 6n. Y 6 por 2, 12. Si lo multiplico por 2, le afecta a este desarrollo. N cuadrado por 2, 2n cuadrado. Luego sigue menos 2n. Por 2, menos 4n. En el desarrollo sigue más 1, pero por 2, más 2. Uy, no se va el n cuadrada, sale cuadrática. Voy a dejar 0. N cuadrado lo paso a restar. Me queda n cuadrado. Voy a tomar los n's ahora. 2n, 6 con 2 acá son 8. Le resto 3, me quedan 5. Esos 5 al otro lado pasan a restar. Menos 4 menos 5 me sale menos 9. Y me queda este valor menos 12. Si va a la derecha pasa a sumarle a 2. 12 más 2 sale 14. Ahí está la ecuación, muchachos. Yo creo que eso lo resuelve. Uy, es factorizable, ¿no? N por n, 7 por 2, pero menos por menos. Menos 7 menos 2, menos 9. ¡Qué bacán! Quiere decir que hay dos soluciones. Primera solución 7, segunda solución 2. Algebraicamente. Pero como n es el número de lados de un polígono, no puedo tomar 2, pues. No pueden haber polígonos de 2 lados. La respuesta es 7. Se cumple para un heptágono, muchachos. Pero ¿qué es lo que se pide? Dé por respuesta el número de diagonales medias. ¿Cuál era la fórmula para el número de diagonales medias? El número de lados multiplicado por ¿cuánto? Por el número de lados. Menos 3 no va a ser, ¿no? Porque son las diagonales comunes. Diagonales medias es por 1 menos. Por 6. Sí, pregunta. ¿Hay pregunta? Ya, sería número de lados por el número de lados menos 1. Sería 7 por 6 sobre 2. Oye, sale 7 por 3. 21 diagonales medias. A esa clave, tiene que haber esa clave. 21.
¿Ya? Sí, ahí está. Qué interesante. Entonces se puede jugar con toda la ley de los polígonos, muchachos, no hay ningún problema. Polígonos convexos, no convexos, hemos visto los formularios principales, he tratado de darte algunas variantes, algunas soluciones rápidas, eficaces para ciertos modelos de problemas. Calcula el ángulo exterior para obtener el número de lados. En fin, se le deja material siempre adicional para que pueda practicar, ¿no? Espero que les haya servido, muchachos. Nuestra clase de polígonos va a ser muy interesante. Así que ahora nos despedimos momentáneamente. Espero que nos podamos reencontrar para seguir trabajando nuestro querido curso de geometría. Dios mediante, nos reencontramos pronto, muchachos. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Siempre por la señal del Grupo Ciencias. Hasta la próxima. Chao. Cuídense. Gracias, profesor. ¿Cuándo será que nos pongan los guachiturros? Hasta la próxima. Chao.